En una ciudad donde nada es lo que parece, los secretos se esconden en cada sombra. Y cada pista puede cambiarlo todo. Solo uno puede descubrir la verdad. En el borde antiguo de Catville existe una estación cerrada desde hace décadas, cubierta de óxido, carteles rotos y niebla fría. Nadie baja allí por diversión, porque bajo sus andenes duerme un túnel que los vecinos solo mencionan en voz baja. Lo llaman el Túnel de Aurora, una vía subterránea construida cuando Catville era pequeña y los trenes cruzaban la ciudad como sombras de hierro. La leyenda dice que si alguien entra de noche, el túnel aprende su nombre. Una noche, un joven repartidor llamado Leo cruza cerca de la estación para ahorrar camino. Al pasar junto a la entrada del túnel, escucha un susurro claro que no viene de ninguna persona visible. La voz dice su nombre. Leo intenta convencerse de que solo fue el viento, pero el susurro vuelve a llamarlo. Esta vez desde más adentro. Levanta su linterna, da un paso hacia la oscuridad y desaparece entre las paredes húmedas del túnel. Al amanecer, su familia encuentra la linterna apagada junto a la entrada del túnel. No hay huellas claras, no hay señales de pelea y no hay respuesta cuando llaman su nombre. Solo el eco devuelve una palabra rota, casi como una burla. Antes del mediodía, todo Catville habla del túnel que susurra nombres. Algunos dicen que son fantasmas de pasajeros perdidos. Otros aseguran que el túnel no repite nombres por accidente, sino que escoge a quien quiere llevarse. 2 oficiales bajan al túnel con cuerdas, lámparas y una radio. Desde afuera, sus voces suenan firmes durante unos minutos, hasta que una interferencia corta la señal y el túnel susurra también sus nombres. Cuando los vecinos tiran de la cuerda, ésta vuelve floja, húmeda y cortada con limpieza. Los oficiales logran salir por una salida lateral horas después, confundidos y temblando, convencidos de haber caminado en círculos mientras alguien los llamaba desde las paredes. El alcalde comprende que la ciudad no necesita más rumores, sino respuestas. En su oficina, con los mapas del viejo sistema ferroviario extendidos sobre la mesa, marca el número de un detective que nunca confunde miedo con evidencia. En su apartamento, Inspector Gato Misterio escucha cada detalle sin interrumpir. Cuando oye que el túnel pronuncia nombres concretos, sus ojos se estrechan. Las voces del miedo suelen ser vagas. Las pistas verdaderas, en cambio, suelen ser demasiado precisas. Antes de salir, el inspector abre un antiguo archivo de la ciudad. Allí encuentra planos del túnel de Aurora marcados con símbolos extraños, cámaras de resonancia, tubos de aviso y un sistema de seguridad diseñado antes de que existieran radios modernas. Se pone su sombrero, ajusta su bufanda roja y guarda una tiza blanca, una brújula y una pequeña campanilla en el bolsillo. Para bajar a un lugar donde las voces engañan, decide confiar no solo en sus ojos, sino también en el ritmo del silencio. Su coche verde atraviesa las calles mojadas de Catville mientras la niebla se pega a los faroles. A lo lejos, la estación abandonada aparece como una boca oscura, esperando que alguien vuelva a hacerle una pregunta. En el andén, nadie habla fuerte. Los vecinos señalan la entrada del túnel como si fuera una criatura dormida. Inspector Gato Misterio no mira primero la oscuridad, mira el suelo, las paredes y el miedo en los rostros. El inspector examina la linterna encontrada cerca del túnel. No está rota ni golpeada, simplemente se apagó. En el borde metálico hay una marca circular, como si algo magnético la hubiera tocado en el momento exacto. Antes de entrar, el inspector ata una campanilla a una cuerda y la deja colgar en la boca del túnel. El aire parece quieto, pero la campana vibra suavemente sin que nadie la toque. Algo se mueve bajo tierra. Cuando cruza el arco de ladrillo, el susurro llega casi de inmediato. Inspector, Gato, Misterio. La voz parece venir de todas partes a la vez, pero él no se detiene. Sonríe apenas,
porque una voz que rodea no siempre persigue. Cada 10 pasos, marca la pared con tiza blanca. Si el túnel realmente cambia de forma, las marcas lo demostrarán. Si no cambia, entonces el miedo está haciendo que los visitantes pierdan orientación sin que las piedras se muevan. Más adentro, la luz revela cientos de nombres grabados en los ladrillos. Algunos son antiguos, casi borrados por la humedad, pero otros parecen recientes. El inspector descubre que Leo no fue el primer nombre que el túnel aprendió. Su brújula comienza a girar lentamente, no por magia, sino por una fuerza cercana. El inspector acerca la lupa al suelo y encuentra pequeñas virutas metálicas entre el polvo. Algo antiguo sigue trabajando bajo los rieles. El túnel susurra de nuevo, pero esta vez el inspector cuenta los segundos entre cada repetición. La voz no responde como un fantasma caprichoso, responde con intervalos exactos, como si viajara por tubos, curvas y cámaras calculadas. Al final de un tramo curvo, encuentra una puerta de metal sin manija, casi escondida detrás de raíces y humedad. Sobre ella hay un símbolo antiguo del ferrocarril, una oreja dentro de una campana. El inspector no busca una cerradura. En cambio, toca la campanilla que trajo consigo y la acerca al símbolo. El sonido vibra contra el metal, la puerta responde con un clic profundo y se abre hacia un cuarto oculto. Dentro hay una cámara circular llena de tubos de bronce, ruedas dentadas y viejas bocinas apuntando hacia diferentes partes del túnel. No es una guarida de fantasmas, es una máquina diseñada para mover sonido como si fuera luz. Sobre una mesa encuentra un libro protegido por polvo y cristal. Sus páginas explican que el túnel tenía un sistema de emergencia para guiar pasajeros durante derrumbes, usando placas con nombres, ecos dirigidos y señales sonoras. Entonces recuerda algo importante. Para entrar en la zona de obras, todos los visitantes recibían pequeñas placas metálicas con su nombre. Si esas placas pasaban cerca del lector antiguo, el sistema podía pronunciarlas sin que nadie lo entendiera. En una ranura del mecanismo encuentra una placa doblada con el nombre de Leo. No fue una voz sobrenatural la que lo llamó, sino una máquina de seguridad dañada que intentó identificarlo y guiarlo cuando detectó peligro bajo los rieles. El inspector comprende el giro completo. El túnel no estaba cazando visitantes, estaba intentando advertirles. Pero el sistema estaba roto. Sus mensajes se mezclaban con ecos viejos y sus salidas seguras habían quedado bloqueadas por años de abandono. De pronto, un golpe débil llega desde detrás de una pared lateral. Luego otro. El inspector apaga su linterna y escucha. No es eco, no es tubería y no es viento. Es alguien golpeando con ritmo para pedir ayuda. Usando los planos, descubre que detrás de esa pared hay un refugio de emergencia construido para antiguos pasajeros. La puerta quedó sellada por una caída de ladrillos, y si Leo está dentro, el aire no durará para siempre. El inspector ajusta 3 ruedas dentadas y cambia la dirección de los tubos de bronce. Luego habla con voz firme dentro de una bocina antigua. Por primera vez en años, el túnel no susurra miedo, transmite una instrucción clara. Desde el otro lado llega una voz cansada pero viva. Leo responde que siguió el susurro porque creyó escuchar una salida, pero terminó atrapado cuando parte del techo cayó detrás de él. Ahora sabe que alguien lo encontró. El inspector envía un mensaje por el sistema antiguo hasta la entrada del túnel. Minutos después, policías, vecinos y obreros bajan con herramientas, cuerdas y cuidado. Esta vez nadie corre por miedo. Todos avanzan siguiendo instrucciones precisas. Durante largos minutos, retiran ladrillos húmedos y vigas viejas sin provocar otro derrumbe. El túnel cruje, la niebla se espesa, y cada pequeño sonido hace que todos contengan la respiración, pero el inspector mantiene la calma. Finalmente, una abertura se forma en la pared y Leo aparece cubierto de polvo, cansado pero a salvo. La multitud guarda silencio un instante, y luego la estación abandonada se llena de alivio, abrazos y lágrimas felices. Frente a todos, el inspector explica que el túnel de Aurora no estaba embrujado. Susurraba nombres,
porque un viejo sistema de emergencia leía placas metálicas, enviaba sonido por tubos y trataba de guiar a quienes estaban en peligro. Durante años, la ciudad convirtió advertencias rotas en historias de fantasmas. Pero el inspector recuerda a todos que una leyenda no siempre nace de una mentira, a veces nace de una verdad incompleta que nadie se detuvo a investigar. El alcalde promete restaurar el sistema de seguridad y cerrar las zonas peligrosas hasta que todo sea seguro. El túnel ya no será una boca de miedo bajo la ciudad, sino una parte antigua de Catville que merece cuidado y memoria. Antes de marcharse, el inspector escucha un último susurro salir del arco del túnel. Esta vez no dice un nombre con miedo, sino gracias, suave y claro. Tal vez fue solo el eco, pero incluso él permite una pequeña sonrisa. Cuando el sol sube sobre los tejados de Catville, Inspector Gato Misterio conduce de regreso por calles tranquilas. Otro misterio ha sido resuelto, y la ciudad aprende que incluso las voces más oscuras pueden revelar la verdad si alguien se atreve a escuchar con calma.